Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al deber. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Amigos, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros el poder saludarlos en Despertando Valientes nuevamente aquí en el canal de la Iglesia Manantial de Vida. Es un gusto para nosotros poder, no solamente un gusto, es un honor, es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos regala por gracia, lo que el Señor puede tocar y bendecir nuestros corazones para que de alguna forma esos toques también puedan llegar a ustedes que están en casa, no conociendo quizás la realidad de todos y cada uno, pero sí sabiendo de que todos y cada uno de nosotros tiene la misma necesidad, y esa necesidad se llama Jesús. Así que hoy día vamos a presentar un tema bien especial que se llama, lo tengo aquí apuntado, varón que busca la voluntad de Dios. Varones que no buscamos vivir conforme a nuestras propias ideas. Y gracias al Señor, hoy día no me encuentro solo, sino que me encuentro con mis queridos hermanos, con un gran equipo, así que no voy a decir sus nombres y sus apellidos para que ustedes se puedan presentar. Nada, les voy a decir yo para que no sea como tan, hola, mi nombre es tanto. Así que, hermano Rodrigo Mesa, hermano Daniel Vergara, ¿cómo están? Es un gusto de saludarles. Bienvenidos todos los tres en conjunto y por igual a este programa. Saludemos a todos nuestros queridos hermanos que nos están viendo a través de esta pantalla en este día. Hola hermano, bendición. Un agrado aquí volver a estar en lo que el Señor nos quiere ver, sirviéndole, tratando de siempre entregar lo mejor y que todo esto le pueda ayudar a cada uno de ustedes, de las lecciones que hemos pasado nosotros y como cuerpo no puedan caer en lo que nosotros hemos caído y que seamos un cuerpo unido. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo están todos? Les saludo en el amor del Señor. Como decía el hermano Miguel hace unos instantes, esto es un honor, el ser considerado para estar trabajando en la casa del Señor. Así es que Dios tome control, que Dios tome la iniciativa en todo, porque nuestra iniciativa no es buena. Así es que les invito a que puedan también ustedes estar atentos y poder escucharnos a nosotros y quizás poder ver a Dios también en lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para poder comenzar. Sabemos que la oración nunca es un protocolo. Muchas veces quizás lo tenemos, sí, muy internalizado, hay que hacerlo, pero se vuelve una necesidad. Y en base a esa necesidad vamos a presentarnos delante de Dios para que este programa pueda tener bendición, para que este programa no esté bajo nuestras propias ideas, como justamente es el subtítulo de esta jornada, sino que podamos estar en la presencia de Dios, tanto nosotros como ustedes, y que pueda haber una transmisión espiritual de bendición en este día para ustedes. Así que, hermano Rodrigo, le pido por favor que nos acompañe en oración para que podamos comenzar el programa de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ante usted, Señor, para poder presentarnos, Señor, poder darte las gracias a ti, Señor, por ser considerado, Señor, por este enorme privilegio, Señor, porque es un privilegio el poder estar acá. Pedirte que tu Espíritu Santo tome el dominio de todo y pedirte, Padre, con humildad que tú pases al frente, Señor, que tú tomes el control de todo, Señor, y que no salgan nuestras ideas sino las tuyas, Señor, para poder, Señor, ser de bendición para los que puedan estar escuchando. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. 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 Bueno, hoy día, como decíamos, el tema se llama Varón que busca la voluntad de Dios y tiene un subtítulo que se llama Varón, hermano Rodrigo,
usted que delante me sopló antes de empezar el programa, ¿cómo es el subtítulo del programa de hoy? Dice, que no busca sus propias ideas. Ahí está, muchas gracias. Bueno, para que sepan todos los que están escuchando en la casa, estamos completamente en vivo. Que no busca sus propias ideas. Debía haberlo anotado esa parte. Bueno, varón que busca la voluntad de Dios, que no busca sus propias ideas. Y tiene un título y un subtítulo bien especial esto, porque nosotros como hombres tenemos algo que nos empuja y que nos lleva tirando el carro de nuestra vida, que es nuestro orgullo, es nuestra fuerza, son nuestras ideas y nuestras propias convicciones. Aunque tengamos las ideas más descabelladas del mundo, por decirlo de una forma muy educada, a pesar de que sean ideas necias, por decirlo de una forma más bíblica, aún así, como son nuestras, las tomamos de una forma mala, de una forma obstinada, y tratamos de tirar el carro de nuestra vida, aun cuando nos esté costando todo. Y muchas veces ese seguir nuestra voluntad, ese seguir nuestro corazón, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Muchas veces yo creo que has escuchado o has leído alguna frase en Facebook, amigo mío, que dice, no sé, sigue tu corazón, todo lo que tu corazón te diga, síguelo. Bueno, muchas veces nosotros hacemos lo mismo aún como cristianos y le llamamos voluntad de Dios a algo que es voluntad nuestra. Es como que tratáramos de poner la voz más ronca, tratando de hacer pasar la voz como un niño chico, como la voz de papá, como la voz de Dios. Y en realidad sigue siendo la voz nuestra, sigue siendo nuestra voluntad la que gobierna nuestras vidas, y eso es lo que nos trae un sinfín de problemas, un sinfín de situaciones en las cuales la pasamos mal, sufrimos, y muchas veces tenemos situaciones bien complejas, bien desastrosas. Hay algunas que pueden ser mucho más silenciosas y que nadie ve, pero no dejan de ser malas para nuestra vida espiritual, malas para nuestra familia, malas para nuestro entorno, muchas veces malas también para la congregación. Es por eso que tenemos que aprender como hombres a ser hombres según Dios, aprender a conocer la voluntad de Dios para poder hacerla. Pero aunque nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios sobre algo, muchas veces aún así nos resistimos a poder llevarla. Aunque nosotros de repente sepamos qué es lo que Dios dice, o qué es lo que Dios quiere, o qué es lo que Dios espera sobre una situación, aún así en nuestro corazón está este impulso a irnos en contra y a seguir nuestras propias ideas hasta cuando ya después del 10º costalazo nos venimos a dar cuenta de que había algo mejor. Y eso mejor es lo que Dios quiere que podamos aprender y que se internalice en nosotros, que forme parte de nuestra naturaleza espiritual, de esta nueva naturaleza que tenemos, para que nos sea deleitoso el buscar la voluntad de Dios, para que ya sepamos que nuestras propias ideas, como dice el subtítulo que me sopló el hermano, las dejemos a un lado y que podamos irnos en pos de lo que Dios quiere. Y es por eso que hoy día vamos a leer un versículo que está en Proverbios capítulo 3, desde el versículo 5 al 8. Así es que mi hermano Rodrigo nos puede ayudar con la lectura, y parece que estamos con algunos problemas técnicos y estamos completamente en vivo y en directo. Lo voy a seguir diciendo como para poder amenizar un poquito eso, pero nada detiene al Señor, la palabra de Dios no está presa, así que sigamos, aunque el video de repente se nos tienda a poner especial. Así que, hermano. La palabra dice que está en Proverbios 3, del 5 al 8, y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. Yo creo que este versículo, no sé si todos los demás hermanos también lo leen, pero yo por lo menos recurro bastante a él, porque es muy típico de que Dios nos hable como hombre con esta palabra. ¿Por qué? Porque somos llevados a nuestra idea. Lamentablemente, aunque nos cuesta asumirlo, muchas veces de formas más notorias que a otras personas me refiero, siempre está en nuestra mente el querer hacer las cosas a nuestra manera. Como decía una canción que yo escuchaba cuando chico, My Way or the Highway, mi manera o la carretera. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, o si no, no. Y eso nos trae
una enemistad muchas veces con Dios, porque empezamos a pelear contra los deseos de Dios. Y vamos a tomarnos, a colgarnos ahí de lo que el hermano acaba de leer, del primer versículo, en el versículo 5, de propia prudencia. Para nosotros como equipo es bien especial el poder desmembrar estos puntos, porque cada uno de ellos habla de cosas que nos han pasado. Y a mí recientemente, esta semana, y no fue porque Dios quisiera que me pasara esto, porque quería complementar el tema, no, fue porque fueron mi propia prudencia justamente la que me hizo pasar malos momentos por porfiado. La propia prudencia nosotros la podríamos entender como todas aquellas cosas que tú consideras que son cuidadosas, que tú tienes el control, las cosas que tú crees poder tener seguridad de ellas, las cuales tú piensas que estás siendo muy planificador en algo para tener buenos resultados, y nadie planifica algo para fracasar, ¿cierto? Todos planificamos algo para que nos vaya bien. Nadie se levanta queriendo fracasar durante el día. Uno trata de hacer las cosas para que pueda tener un resultado bueno. Y resulta que a mí esta semana me pasaron tres cosas que tenían la misma raíz y yo no me quería dar cuenta y me obstiné, porque yo dije, esto, a ver, Dios, hago esto, y estoy hablando de cosas que son al final no tan grandes, pero que al final espiritualmente sí lo terminaron siendo. Dios, hago esto, Dios, no hago esto, y muchas veces en esas tres oportunidades tuve el mismo razonamiento, de yo decir, bueno, Dios me diría que sí, porque esto ya lo había organizado de esta forma, y resultaba que Dios no quería eso. Y es más, después de que pasaron las situaciones, yo me empecé a acordar de que Dios me había recordado, dicho, de alguna forma hablado, que no diera ese paso. Y muchas veces nuestra propia prudencia nos lleva por muy prudencia que sea, nos lleva a tomar malas decisiones en las cuales salimos avergonzados. Y a mí me pasó esta semana que con dolor y tristeza, literal, no como esa tristeza así como de pesar, no, con tristeza, tuve que darme cuenta de que mi propia prudencia fue ir en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros podemos estar decidiendo algo que aparentemente es correcto, algo que cualquier persona te animaría a que lo hagas, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Y yo acá tenía anotado una idea que en base a esto mismo que me pasó, tenía durante estos días. El diablo busca denigrarnos a través de nuestros pecados, pero Dios busca humillarnos para que lo busquemos a Él. El diablo nos denigra para matar, pero Dios nos humilla para que lo busquemos y para salvar. Y al final esta situación en lo que Dios buscaba era que yo pudiera darme cuenta que necesitaba llegar a su voluntad para pisar tierra firme. Nuestra voluntad, queridos hermanos, queridos amigos, es muy inestable, y no porque de repente queramos una cosa o queramos otra, no necesariamente podemos querer quizás solo uno toda la vida, no tiene que ver con esa inestabilidad, sino con que nuestra voluntad siempre va a ser pisar sobre arena, nuestra voluntad siempre va a ser algo natural, algo humano y algo que tiene un principio y un fin. En cambio, la voluntad de Dios es eterna, es buena y es perfecta. Hermanos queridos, respecto a la propia prudencia, yo creo que si les pregunto a ustedes, quizás ustedes tienen más de algún testimonio también para contar con esto. ¿Ustedes creen que en algún momento, cuando dice fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no en tus propios cálculos, no en tus propias estrategias, no en tus propios razonamientos, por buenos y válidos que parezcan? Yo me imagino que si les pregunto, más de alguno me va a decir, sí, me ha pasado, y mi esposa lo sabe. Yo creo que más de alguno puede decir, sí, yo tengo algún testimonio con eso. ¿Hay alguno que quizás quiera hoy día mencionar alguna situación así? Algo que quiera añadir respecto a estas malas decisiones, por estos malos cálculos, por esta mala prudencia, que en realidad parece ser buena, si la prudencia siempre pareciera ser buena, pero la prudencia, la voluntad debe venir de Dios. ¿Hay algo que ustedes también puedan comentar acerca de esto? Amén. Bueno, la verdad es que aquí dice, el 5 dice, perdón,
Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La, la verdad es que nuestra prudencia es pésima. Y nosotros siempre, yo creo que antes de conocer a Dios, trabajamos en base a eso. Nosotros le poníamos el título de prudencia a lo que nosotros creíamos que era correcto. Y eso nos hace, después cuando estamos en Cristo, de repente nos hace tener esa batalla de qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Sabemos que estando en Cristo, las cosas de Dios son las correctas y las nuestras no. Pero muchas veces, como varones, nos fiamos de nuestra propia prudencia para tomar decisiones y después siempre salimos de perdedores. El problema es que nos cuesta reconocer, nos cuesta entender que la prudencia de Dios es muy distinta a la que nosotros somos o a la que nosotros creemos, y eso siempre nos va a traer consecuencias. Mientras no podamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, no vamos a llegar a un buen fin. Tomar decisiones basadas en nosotros mismos, no vamos a tener un buen puerto de llegada. Yo creo que ni vamos a llegar a puerto. Nos vamos a encontrar con la tormenta en medio y nos vamos a hundir. Y nos ha pasado, yo lo he vivido, yo he tomado esas decisiones sin consultar y fiándome en mis fuerzas, y la verdad es que no he llegado a un buen puerto, he terminado mal. Y cuando yo me hago ahí pongo esto en la balanza, siempre gana Dios, siempre gana Dios. Antes, cuando no le conocía, yo le ponía el título a la prudencia y luchaba para llegar a eso. No importaba los medios, no importaba la forma, sino que yo tenía que, eso era lo que yo creía que era bien, que estaba bien, y no me importaba sacar a alguien del camino, no me importaba mentir, no me importaba nada, sino que llegar a puerto era lo principal, pero no fiándome de la prudencia de Dios, sino que en la mía. Y eso estaba muy mal. Entonces, por eso, experiencia de esto tenemos mucho, yo creo que todos la hemos vivido. Pero si yo no pongo la prudencia de Dios, me voy a hundir antes de llegar a puerto. Sí, es como cuando vemos en la escritura, en el libro de Jonás, lo que le pasó a este profeta, que Dios le dijo lo que tenía que hacer. Dios le dio una misión, Dios le dijo anda para allá, y de repente nosotros hacemos lo mismo, atornillamos completamente al revés. El tema es que me quedó mucho una frase que dijo un hermano hace poco que vino a predicar de Talca acá a la iglesia. Hoy de veras nosotros así como que asumimos de que todos saben que somos de Gualañé. Por si acaso, amigos, hermanos, nosotros somos de la iglesia Manantial de Vida de Gualañé, no está de más recordarlo, ¿cierto? Que vino de Talca a predicar acá a Gualañé y decía, Dios envía los problemas, cuando él estaba predicando acerca de Ageo, creo, o no, de Habacuc. Y Dios envía los problemas, me quedó esa frase. Y Dios mandó la tormenta con Jonás. Dios le mandó un gran problema. Dios le mandó un gran pez. Dios nos manda situaciones para darnos cuenta de que estamos atornillando al revés. Por eso yo también decía que bueno, que se me había olvidado. Yo leí el apunte que tenía acá, pero no lo tenía entero en la cabeza. Y ahí lo conectaba con lo que estos días, con lo que decía Jonás y con lo que dice el hermano ahora. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que las tonteras que nos empiezan a pasar por aquí y por allá son señales de Dios que nos está diciendo estás haciendo las cosas al revés y no nos damos cuenta. Nosotros insistimos que lo que nuestras ideas nos dicen son lo correcto y vamos en buena dirección. Entonces Jonás tuvo que llegar hasta el fondo del mar adentro de una ballena para poder decir, Señor, por favor sácame. Muchas veces nosotros tenemos que también tocar fondo para poder recién hacer lo que en principio Dios quería que hiciéramos. Hermano Daniel. Se me adelantó, hermano. Ah, perdón, hermano, no sabía. No, mire, dice el 5, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo esto, mientras hablaban los dos hermanos,
tu propia. Y esas dos palabras, tu propia, mío. ¿Qué tengo yo de bueno? Yo creo que eso me marcó, y el Señor me lo hablaba ahora, en este preciso momento, y me decía, tu propia, ¿qué tienes tú de bueno? Y eso me marcaba. Y mientras el hermano hablaba, me recordaba de una conversación que teníamos con mi hermano Rodrigo y creo que mi hermano Samuel. eh, y él decía, yo quiero ser como esto. Y le pedía al Señor ser como Enoch, creo que era. Y yo le decía al hermano, eh, a veces debemos ser cuidadosos con lo que pedimos y que no se nos olvide lo que pedimos. Porque él quería siempre andar con Jehová y el andar con el Señor, eh, las pruebas vienen y las pruebas son lo que nos purifica. Y a veces cuando llegan las pruebas, eh, ¿por qué me pasa todo a mí? Y esto se lo digo porque, como el hermano mencionaba a Jonás, el Señor me dijo, ora, yo todavía no estaba convertido, eh, no me había pasado todo lo que me había pasado, y por un testimonio de mi perforación del ojo, yo tenía que orar y después hacer lo que tenía que hacer. Pero como Jonás partió para el otro lado, el hermano Daniel partió para el otro lado, se perforó el ojo. Me perforé el ojo, y eso es un testimonio que no lo vamos a alargar por este momento, pero pasó eso, que yo quise hacerlo por mi propia cuenta, en mi prudencia, que estaba bien según yo. Y me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasaba a mí? Por eso, por mi propia prudencia. Y mientras oraba al Señor, después del accidente, antes de ir al hospital y todo eso, pedía el milagro y todo, y el Señor me decía que, que lo que yo estaba haciendo era, y durante el tiempo que ha pasado lo he entendido de diferentes formas, y que cuando nos vemos en nuestra prudencia, en lo que para nosotros está bien, eh, es un proceso muy grande, porque muchas veces cuando estamos dentro del problema no nos damos cuenta, pero todos se dan cuenta. Entonces a veces tampoco queremos aceptar que los hermanos nos digan qué nos pasa. No, hermano, usted está mal, no me tiene por qué, no se meta en mi vida. Y a veces es tan fácil decir, sí, hermano, dígame. Hermano, ¿qué me aconseja usted? ¿Cómo me ve? Entonces, muchas veces tenemos al hermano que está ahí y se da cuenta, nos mira hace rato y hermano, ¿por qué me mira? Diga, hermano, me está mirando, me ve algo mal. Entonces, pedir un consejo, porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos encima de... Oye, hermano, yo creo que a lo mejor, porque ahora, como tenemos también visto el versículo siguiente, lo sigues desarrollando tú, pero te quiero hacer una pregunta como para darte el pase también a que lo puedas seguir tomando. Dice el versículo 5, el primero que leyó el hermano, fíate de Jehová todo tu corazón, o sea, es como el inicio de todo parte con confiar en Dios. De repente es que creemos que Dios no es tan confiable. De repente pensamos que Dios no es tan bueno como dice ser. De repente pensamos que Dios no hizo bien los cálculos. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí lamentablemente me ha pasado esto. Y no es porque muchas veces uno lo piensa así de textual y literal, pero muchas veces eso está en nuestro corazón. Y por eso somos como somos y actuamos como actuamos. Entonces, Daniel, confía en Jehová de todo tu corazón. Y de ahí en adelante dice, porque si confías en Él vas a tener una base firme para no apoyarte en tu base que no es firme, que es tu propia prudencia. Y después dice, reconócelo en todos tus caminos.
¿Cómo crees tú, hermano, que podemos llegar a reconocer a Dios en nuestros caminos? ¿Cómo crees que quizás Dios espera que lo reconozcamos? ¿O cómo podrías señalarnos tú esto? Bueno, el confiar, me voy a tomar un poquito de lo que estaba mencionando antes. Fíjate de Jehová, una oración eh, verdadera. Yo creo que eso fue lo que hizo que yo me convirtiera al Señor, porque cuando me vi en la aflicción, eh, con un ojo menos, porque yo a 20 metros veía un círculo de porte de un diámetro de 20 centímetros, eh, me fié de él y le pedí eh, por un ojo sano, un ojo nuevo. Y desde ahí empecé a reconocer al Señor, empecé a mostrarlo en todo lo, bueno, él ingresó a mí, esa es la verdad. Mm, Él ingresó a mí y los hermanos han visto cómo era yo antes. mm, Eh, Siempre me marca mucho porque, no sé, no sé si, pero bueno, para avergonzar al enemigo, el Señor me sacó del tabaquismo y me ha hecho mucho, mucho en mí. Y pasó que cuando mi hermano Claudio Mayor, mi hermano mayor, se casó, pasó un percance y yo tuve un tema dentro del día. Y yo salgo del matrimonio y prendo un cigarro afuera de la iglesia. En ese tiempo yo todavía estaba en tabaquismo y mi hermano Gilbert me menciona y me dice, apaga ese cigarro, cómo vas a estar fumando, y me lo dijo en diferentes formas y le doy gracias al Señor porque siempre el Señor cuando estoy en un error, siempre se ha acercado a un hermano y me lo ha dicho como consejo en diferentes formas, de acuerdo a lo que requiera la ocasión. Entonces, mm. Señor, siempre me ha marcado en esas cosas y, y a veces cuesta reconocerlo, Mm. cuesta porque es difícil. Oye, hermano, consulta. En base a eso, es una consulta que va a complementar un poquito más lo que tú estabas diciendo de aquí en adelante. ¿Tú crees que Dios quiere que nosotros le reconozcamos en nuestros caminos? Cuando el costalazo está, o antes de que llegue el costalazo, o en medio del costalazo. ¿Qué piensas tú que espera Dios de nosotros para que lo podamos reconocer? Siguiendo la misma línea que tú nos venías diciendo. Mire, yo creo que antes, cuando Él nos habla. Bueno, Mm, Él siempre no habla a tiempo y a destiempo. mm, El Señor me llamó a tiempo y a destiempo, yo a destiempo me volví al Señor. mm, Entonces, mm, porque también somos duros de servir, como dice en la palabra. Pero yo creo que el Señor quiere que seamos agradables para Él y que estemos en primera instancia, que seamos obedientes. mm, Por ahí se dice que en la obediencia está la ganancia, aunque mm, no nos guste. Reconócelos. ¿Cuál es el significado de reconocer, distinguir, identificar? Identificar cuando el Señor nos habla. Eh, a ver, reconocerlo. No sé qué hubiera pasado en la historia de todo esto cuando estaba Pedro. Y si Pedro hubiera reconocido que sí estaba con Cristo en ese momento, yo creo que hubiera cambiado toda la historia, porque lo negó 3 veces. Entonces, si él hubiera reconocido al Señor y hubiera dicho, sí, yo soy de él, eh, hubiera sido otro el tema. Reconócelo en todos tus camino, estrecha la puerta para llegar a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. Aprovechemos el camino que el Señor nos está dando,
porque muchas veces se farrea, por decirlo así, el camino que el Señor nos lleva día a día. Reconocerlo en todos los caminos y Él enderezará nuestra vereda, enderezar, guiar el árbol, enderezarlo. Él nos lleva en distintos procesos. Un día un proceso fácil, un día uno difícil, eh, pero debemos tener la convicción que Él siempre nos va a llevar por el mejor camino. Imagínate, dice una vereda, ni siquiera un camino de tierra, un camino de piedra, es una vereda que está pavimentada, está alineada según el terreno, pero siempre es para que no tropecemos. Saca las piedras y una vereda. Entonces, el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y a veces preferimos irnos por el camino de tierra a lo derecho que por la vereda de 5 curvas, pero el Señor quiere que vamos por las veredas de Él, no por cualquier vereda. Entonces Él nos moldea, nos guía, y nuestras veredas ni siquiera son buenas, son malas, ni siquiera alcanza para vereda. Entonces, también seamos obedientes, seamos prudentes, pero en el Señor. Yo creo que esa es la clave. Amén. Amén. O sea, todo va tomando forma, porque si nos fiamos de Dios de todo corazón y creemos que las cosas que Él nos dice, las dice por nuestro bien, las dice considerando todas las variables que nosotros no vemos. Nosotros vemos las variables del presente y con lo poco que vemos del presente proyectamos como una imaginación hacia el futuro. Dios ya vio el futuro. Es cuático, porque Dios ya tiene el paño entero. Dios ve el paño completo de las cosas. Nosotros tratamos de, a lo que le llamamos futuro y proyección, es como suponemos que las cosas van a ser mañana, de acuerdo a lo que podemos hacer hoy día. Y esa es nuestra prudencia, ¿cierto? Pero Dios ya ve lo que va a pasar mañana. Y lo ve tan claramente como lo que pasó ayer, como lo que está pasando hoy día. Dios no tiene tiempo. Dios no está preocupado como nosotros por el que va a pasar mañana, porque Él ya ve completamente el panorama. Entonces, cuando empezamos a confiar en que la visión de Él es más amplia y a la vez más profunda, es más general y también más específica, empezamos a desechar un poquito el confiar en nuestra prudencia. Y ahí empezamos a reconocerlo, ¿cierto? Porque empezamos a ver también el beneficio de que se empiezan a ordenar cosas en nuestras vidas, que se empiezan a enderezar ciertas cosas, que como decía Daniel, si empieza a dar como el consejo, empieza a indicarte cosas de ti que antes no conocías y que te estaban llevando hacia cosas, lugares, consecuencias, resultados que tú no podías dejar de hacer, porque era tu vida, tú estabas acostumbrado a vivirla así, pero Dios empieza a mostrarte que su voluntad te lleva a resultados distintos a los cuales te llevaba la tuya, respecto a los cuales te llevaba la tuya. Nuestra voluntad nos lleva a unos resultados, la voluntad de Dios nos lleva a otros resultados. ¿Y saben qué es lo loco, hermanos? Que nosotros, como seres humanos, no me refiero a nosotros tres solamente, como hombres podemos alcanzar la cima del mundo haciendo nuestra voluntad. Y podemos tener todo el éxito que nos propongamos tener. ¿Pero a costa de qué? A costa de nuestra alma. Podemos disfrutar y sentirnos como empalagosamente exitosos en el mundo a costa de masticar en secreto el fracaso espiritual, a costa de masticar el fracaso con Dios, el fracaso privado, interno. Entonces, cuando empezamos a reconocer ese fracaso y empezamos a ver a Dios en nosotros, como decía Daniel, ahí empieza Dios a enderezar todo y él mismo nos empieza a tener un caminito preparado para poder caminar seguros. Hermano Rodrigo, ahora viene un versículo que yo creo que nos cuesta mucho. Confiar de repente nos puede parecer mucho más fácil que temer. Teme a Jehová. Bueno, hermano, quisiera tocar un poquito con respecto al versículo 6, lo que me estaba mostrando el Señor durante este rato que estaba hablando. Dice, el hermano hablaba de las veredas que empareja el camino. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y yo como trabajo en camino, yo veo, por ejemplo, una curva, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace una curva? Me hace andar más camino del que debiera, porque tengo que hacer
virar, hacer un movimiento extra. Y dice, enderezará. O sea, si yo trazo una línea imaginaria en una curva, ¿cómo va el camino? Va derechito. O sea, yo acorto el camino, se me hace más fácil, más llevadero. No tengo que caminar más, no tengo que andar por otros lados. Entonces, por eso dice, reconócelo en todos tus caminos, en todos. Y dice, y no te apoyes, perdón, y dice, en todos tus caminos, y Él enderezará. O sea, Él te hará evitar todas esas curvas, todo ese camino extra, todo ese andar de más, todo quizás proceso que quizás no debieras vivir, porque si bien debemos vivir procesos para madurar, pero quizás hay muchas veces que nos damos la vuelta además porque nosotros queremos, porque así es nuestra naturaleza humana. Entonces, si yo me fío de Él, Él va a enderezar, o sea, voy a caminar recto hacia Él y no tendré que andar de más, haciendo un sacrificio que quizás no debiera haber hecho, que lo hago porque yo quiero. Y con respecto al 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, no seas sabio en tu propia opinión. Es muy parecido al 5, que no ser sabio, en mi opinión. Mi opinión muchas veces no es buena, o sea, la mayor parte no es buena porque, bueno, nuestra naturaleza nos juega malas pasadas. Entonces, como dice, nos creemos sabios, nos creemos que la sabemos todas, pero nuestra opinión y nuestros conceptos están lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Una opinión correcta, un buen comentario de nosotros así es malo, pero cuando viene de Dios, cuando viene de parte de Él, se transforma en un consejo, se transforma en un refrigerio para otro y para nosotros mismos también. O sea, dice que no seas sabio, dice teme a Jehová y apártate del mal, teme a Jehová. Y si nos vamos a Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, temor de Dios. ¿Qué es lo que trae el temor de Dios? El temor de Dios a mí me trae sabiduría. Y si yo tengo sabiduría, voy a poder andar mejor mi camino. Entonces, dice que si yo le temo, me va a decir, ahí voy a ser prudente en mi propia, o sea, voy a ser sabio. ¿Por qué? Porque tengo el temor a Jehová. Y ahí yo ya sacaría él en tu propia opinión, porque mi temor va hacia Jehová. Dice, teme a Jehová. Y después dice, y apártate del mal. Y me hace que yo, aparte con la sabiduría de Dios, yo voy a empezar poco a poco a salir de lo que antes me cautivaba, porque lamentablemente nuestra naturaleza nos lleva al mal. Y eso nos cautiva, nos atrae, nos lleva hacia allá. Pero cuando yo pongo el temor de Jehová, cuando yo pongo el temor de Él, todo va a ser más fácil. Y voy yo a poder, ¿qué es lo que me está pidiendo? Porque aquí dice que apártate, o sea, aléjate, quítate de ahí. No vayas por ahí. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, tomo esto, el temor de Jehová me va a llevar a esto. Dice la palabra también en Mateo 26:42. 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aceptar lo que Dios tiene para mí. Yo sé que muchas veces tenemos el miedo de afrontar nadie quiere vivirlo. Aquí Jesús estaba, también él como que estando como hombre, temió, pero aceptó la voluntad. Dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Reconozco que la voluntad, con ese acto yo reconozco que la voluntad de Dios para mí es buena. Como dice la palabra, que es buena, agradable y es perfecta. O sea,
Quizás nosotros quizás no la vemos en el momento, no la vemos que sea buena, agradable y perfecta, y eso está. Pero cuando yo la tomo, la acepto y logro sacar esa conclusión que yo necesito de parte de Dios, no mía, de parte de Dios, voy a poder cumplir, o sea, se va a cumplir en mí la palabra que dice que la voluntad, que quizás yo veía que a la larga me va a traer un gran beneficio, uno grande. Jesús aceptó la voluntad de Dios que quizás en ese momento temió, pero sabía que el proceso de él era mucho más grande que su miedo. Aceptó la voluntad de Dios porque sabía que a la larga iba a ser buena, agradable y perfecta. Y quizás no para él, pero fue para nosotros. Mm. Y eso es impagable. Eso es impagable. Fue la voluntad de él nos trajo grandes beneficios a nosotros. La vida eterna. La vida eterna. El ser salvos. El contar con la gracia, la misericordia de Dios. El contar con el Espíritu Santo que por gracia lo tenemos y que nos habla. Entonces, temer a Jehová nos va a traer grandes beneficios. Y quizás la prueba no es dura de repente, pero si yo confío en Él, en todos mis caminos, porque como dice Mata, dice, en todos, no solamente en algunos, dice, en todos, yo voy a conseguir una victoria. Voy a conseguir una victoria que va a ir mucho más, va mucho más allá de lo que yo creo, porque nuestra mente tiende a empequeñecer a Dios y vemos la prueba grande, pero no reconocemos que Dios es mucho más grande que la prueba. Y el tener miedo naturalmente es normal, pero si nosotros encauzamos ese miedo con Dios, vamos a tener una victoria segura. Hacer la voluntad. Hacer la voluntad. Amén. Me llama la atención que entre un mismo versículo Dios haga la contraposición de opinión y temor a Jehová. Yo creo que vivimos en una época en la que todo el mundo está afanado en dar su opinión. Todos tenemos algo que decir. Es cosa de abrir una red social y ver todo lo que cada persona puede decir respecto a una noticia, a otra persona, a un hecho. Determinada situación siempre tenemos una valoración. Y la opinión no es más que eso, pues nuestro parecer frente a algo, en nuestro gusto o disgusto, en nuestra perspectiva teñida de lo que nosotros somos sobre eso que tenemos delante. Entonces, nuestra opinión va cargada, como decía Daniel, de lo que somos nosotros, pero ¿qué somos nosotros? Pues? O sea, tenemos a cuesta una serie de debilidades humanas, de limitaciones humanas, de pecados humanos, en los cuales nuestra opinión, que nos va a hacer valorar algo como bueno, como malo, como factible o no factible, viable o inviable, esto me parece que es racional o no es racional, nuestra opinión siempre va a ser pobre frente a lo que Dios dice. Entonces, resulta especial el contraponer en un mismo versículo nuestra opinión versus temer a Dios. Porque temer a Dios es decir, chuta, yo opino esto, pero Dios dice otra cosa. Oye, pero chuta, Dios es Dios, pues. Voy a irme por lo que Él dice. Y ese temor muchas veces está en primera instancia, está en segunda instancia, pero cuando llegamos a la tercera base, ahí es donde ese temor se desvanece, porque muchas veces las situaciones son más complejas de lo que nosotros estamos dispuestos a sobrellevar. Entonces nos llama la atención de que nuestra propia opinión sea tan valiosa. Y como predicaba hace no mucho tiempo atrás una hermana acá en Gualañé, y decía, nuestra opinión no importa, y usaste el mismo versículo, nuestra opinión da lo mismo. A mí me gustó mucho eso, lo que importa es lo que dice la Biblia. Y yo dije un amén muy grande, porque lo encontré muy cierto. Nuestra opinión no importa. Ahora el tema es que nosotros, claro, al día siguiente no importa, al día antes no importa, 10 minutos antes de la situación no importa, pero en la situación misma, nuestra opinión es el todo. ¿Qué hacemos entonces? Ahí es donde nos vemos cortos, porque podemos decirlo, podemos predicarlo, podemos cantarlo, pero Dios quiere que esto se provoque, esto se forme como una realidad espiritual en nosotros para que en el momento de nosotros
temamos a Dios y nos apartemos del mal. Para que nosotros, quizás aún con los dientes apretados, seamos capaces de no ser sabios en nuestra propia opinión, de no considerar de que nuestra opinión es más valiosa y más sabia que la valoración de Dios y la sabiduría de Dios frente a una situación. Entonces, haciendo como un resumen de los 3 versículos que van hasta el momento, confía en Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, en cómo tú razonas, en cómo tú cuidas y planificas, reconócelo en todos tus caminos. Es como en todas las áreas de tu vida, aprende lo que Dios quiere y lo que Dios dice. ¿Cómo entonces podemos saber eso? ¿Imaginándonos lo que Dios dice? No, aprendiendo lo que Dios dice, dejando claro de que Dios todo lo que es y lo que dijo está escrito en su palabra. No está de acuerdo a la interpretación personal de lo que yo creo que Dios me diría en algo. Dios lo dejó escrito. Muchas veces nos sirve el pensar qué diría Jesús o qué haría Jesús, y es muy cierto, pero si nos vamos ya a la práctica bíblica, Dios, o sea, Jesús ya lo dijo todo y lo hizo todo. Entonces nosotros nos podemos ir a la fuente de la sabiduría de Dios y empezamos a reconocerlo en nuestros caminos para aprender a ser hombres en todo según la voluntad de Dios. Él enderezará tus veredas, Él empieza, como decía el hermano, a ordenar tus caminos de modo que no te estés dando vueltas que no tiene sentido, como a mí me pasó esta semana, darse vueltas que Dios no quería que uno se diera, no ser sabio en tu propia opinión, lo que dijimos recién, no valorar más nuestra apreciación carnal, humana, mortal, limitada, reducida, necia, obstinada y quizás cuantas cosas más que tenemos como hombres frente a algo versus lo que Dios desde arriba ve. Y después el versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Me gusta mucho cuando la Biblia habla de la palabra medicina, como cuando lo promete a través de los profetas, que Él será medicina para nosotros, traerá medicina a nuestra alma, porque cuando nosotros empezamos a hacer una seguidilla de estos versículos, desde el 5 hacia el 8, empezamos a darnos cuenta de que si hacemos todo lo que nuestros hermanos leyeron hoy día, empezamos a tener espiritualmente y naturalmente paz, salud, prosperidad y victoria. Empezamos a pisar en tierra firme. Cuando nosotros empezamos a reconocer a Dios, empezamos a darnos cuenta que nuestras decisiones, aunque parezcan difíciles decisiones y aunque nos traigan problemas, porque ojo, de repente los problemas no están. El decidir hacer la voluntad de Dios nos trae problemas. Y eso también tenemos que considerarlo. Hay veces en los que los problemas antes no están. Los problemas llegan cuando empezamos a decidir la voluntad de Dios. Y cuando decidimos la voluntad de Dios, aunque vengan los problemas, saber de que es tierra firme, que podemos dar pasos firmes. No significa que la debilidad deja de existir, pero está Dios con nosotros y nos vamos a la segura. No significa que no vamos a llorar, no significa que no se nos van a apretar los dientes, no significa que no nos vamos a poner las manos delante, pero significa que va a estar Dios con nosotros y que nuestra alma va a estar sana. Y eso es impagable. Yo he comprobado, lamentablemente, de que en lo natural, físicamente y espiritualmente, viene enfermedad cuando los 3 versículos anteriores no están. Porque el alma se enferma. Porque el cuerpo se enferma. Viéndolo de una forma súper sencilla, las defensas bajan. ¿Cierto? Uno está más expuesto a que le pase de todo. Que viene, no sé, el resfrío más inocente, hace estragos. Viéndolo de una forma súper sencilla, natural, pero espiritualmente también nuestra alma se enferma. Ya no es solamente un tropiezo, un costalazo, un cabezazo en el suelo. Empieza a formarse una condición espiritual cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de reconocerlo, cuando dejamos de temerlo, cuando dejamos de lado su opinión y tomamos más la nuestra. Nuestra alma se enferma, nuestra alma empieza a podrirse en muchas cosas. Y eso no es fácil de reconocer. Por eso, como veía el hermano Daniel hace un rato atrás, no es solamente que Dios quiera esto, es que Dios quiere que nos ahorremos esto, como decía él. Daniel dijo, yo creo que Dios quiere que antes lo reconozcamos. Exacto. Porque Dios no nos quiere ver enfermos, por hermano. Espiritualmente hablando, me refiero. Dios no quiere ver de que estemos en decadencia espiritual. Dios quiere traer medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Y aquí cuando se refiere a refrigerio para nuestros huesos, habla de vigor, habla de vitalidad, habla, no esta energía así como media mística, de esta energía física pero espiritual en el
espíritu, valga la redundancia. Muchas veces la Escritura, cuando hace alusión a los huesos, se refiere al espíritu. Entonces nosotros entendemos que cuando tenemos la confianza puesta en Dios, cuando tememos a Dios, cuando reconocemos a Dios, cuando dejamos que Dios ordene nuestros caminos, nuestras veredas, cuando dejamos que Dios nos corrija, cuando dejamos que Dios no solamente nos diga qué es lo que Él quiere, sino que nosotros hagamos lo que Él quiere, ahí es cuando nuestra vida cambia, ahí es cuando nuestros pasos son firmes, ahí es cuando estamos sanos, y ahí es cuando nosotros regamos también firmeza para los demás. Regamos sabiduría para los demás. Regamos sabiduría para los demás. Porque cuando no es así, ¿qué entregamos al mundo? ¿Qué le entregamos al que tenemos al lado? Todo lo malo. ¿De qué le sirve al otro que está al que está al lado mi opinión? ¿De qué le sirve a quien vive conmigo mi prudencia? Al contrario, solamente viene mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos decadentes por nosotros mismos. No estamos completos. Y aunque estuviéramos completos, estaríamos completos de pura maldad. Necesitamos a Cristo. Sin Cristo no podemos. Sin Cristo esto no se logra. Sin buscar a Dios esto no se logra. Esto no solamente es saberlo. Como compartía con alguien en la iglesia hace poco, en una clase en la que estuve, el profesor decía, es labor del educador lograr que la información se transforme en conocimiento. Me quedó mucho eso. Porque muchas veces tenemos mucho conocimiento, o sea, mucha información acerca de Dios, acerca de lo que Dios dice sobre esto, cómo se hacen las cosas, información, información, información. Pero esa realidad no se condice con la realidad acá abajo. Y Dios quiere que la realidad esté aquí, que sus palabras estén escritas acá, no solo en una neurona, sino también en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que así nosotros tengamos medicina, vivamos sanos y llevemos de la medicina de él al mundo. Así es como nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, no solamente sabiendo qué dice, sino que si nos fijamos, son solo verbos imperativos. Fíate, no te apoyes, reconócelo, no seas sabio, teme, apártate. Cosas que Dios nos demanda a nosotros. No es como que Dios deja que pasen en la naturaleza. Tu voluntad debe volverse a la voluntad de Dios. Y cuando eso pasa, llega a ti la medicina y la bendición. Queridos hermanos, estos versículos esconden quizás muchas más verdades, principios y quizás cuántos miles de testimonios que podamos decir en esto. A nosotros lo que más nos importa, más que nuestros propios testimonios que podamos dar, son las verdades escritas acá y cómo tenemos a través de estas verdades testimonios para poder compartir acá también. Pero lo principal es que nosotros les podamos mostrar que somos 3 personas que hemos atornillado al revés. Y no hemos tenido muchas veces este refrigerio, este descanso. Muchas veces la hemos pasado mal por buscar nuestra opinión y nuestra voluntad y no la de Dios. Creo que el hermano Rodrigo ahora tiene una palabra que es así para esto, para que podamos ir dándole ya más que un cierre, como un final, una conclusión potente y que todo esto nos cala a todos y todos nos sintamos identificados y ministrados y podamos dar un pasito más allá de lo que veníamos dando antes de este programa. Hermano. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y el 2 qué decía, hermano? ¿Perdón? ¿Y el 2 también qué decía? No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Amén. La buena voluntad. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque por misericordia estamos vivos. Agradable a Dios. Yo creo que a Dios le agrada la santidad por sobre todas las cosas. Y como hablábamos anteriormente,
El temor de Jehová atrae la santidad. Cuando nosotros tememos a Jehová, eso atrae la santidad. Y la santidad nos va a ayudar a mucho, porque Dios se perfecciona, nos va perfeccionando en eso, en nuestra santidad. Y dice que es vuestro culto racional. Dice, y no conforméis a este siglo, porque muchas veces nos pasa eso. Queremos hacer la voluntad de un gobierno, queremos hacer la voluntad, no sé, de otra persona, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y aquí dice agradable y perfecta. Cuando todo esto se junta, podemos entender la buena voluntad de Dios. Y como dice acá, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, o sea que nos acarrea beneficios. Y no hablo de beneficio monetario, no hablo de un beneficio del tipo así como que de tanta prosperidad, es que yo sé que también viene de la mano, pero parte por mi condición. Como decía nuestro hermano Miguel, que cuando nosotros no estamos en buena relación con el Señor, nuestra alma se enferma y atrae y acarrea muchos problemas. Pero aquí la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en Él y para Él. Y ahí está la ganancia nuestra. Porque cuando nosotros entendemos esto, lo demás viene por añadidura. Y lo primero que parte arreglando el Señor es nuestra espiritualidad, que muchas veces es la que nosotros no queremos arreglar. Y como dice el título del tema, varón que busca la voluntad de Dios. O sea, que ese sea nuestro anhelo, buscar, porque eso nos va a llevar a estar bien con el Señor. Y si estamos bien con el Señor, todas las cosas van a ser mejor. Y dice que no busca sus propias ideas. O sea, nuestras ideas, como hemos estado compartiendo todo este rato, no son buenas. Dios tiene que estar en medio de todos nuestros caminos, como decía. O sea, también incluye nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros proyectos. Tienen que ir de la mano de Dios. Si no está Dios en medio de esto, no, nada sirve. Si Jesús no hubiera aceptado la voluntad de Dios, nosotros hoy no estaríamos aquí. Y quizás no podríamos estar viendo también nuestras generaciones. Aceptar la voluntad de Dios tiene una buena recompensa. Y como leíamos en todos los versículos en Proverbios, y al hermano Miguel le tocó la parte, como decía, del refrigerio. Cuando nosotros nos fiamos completamente y entregamos nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra voluntad a Dios, vamos a tener el refrigerio de Dios. Y el refrigerio de Dios conlleva una buena relación con Él. Nuestra espiritualidad va a estar súper bien porque vamos a tener una conexión con Él. Que Él va a estar siempre en medio porque lo vamos a poner a Él primero. Y lo demás llega por añadidura. Confiemos en que Dios va a hacer, que de Dios es la buena voluntad, porque nosotros no tenemos una buena voluntad. Confiemos en Dios, que es el mejor camino, el camino recto, el camino pavimentado, y ese nos va a llevar al fin, que es poder estar un día con Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como decía el hermano, cuando nosotros dejamos de lado nuestro entendimiento, nuestra voluntad, cuando nos arrepentimos de ejecutar nuestra voluntad, ahí es donde viene la transformación y ahí es donde uno puede darse cuenta que la voluntad de Dios era buena. La voluntad de Dios de hecho se hace agradable y la voluntad de Dios uno la ve perfecta. Que Dios nos pueda ayudar, hermanos, a todos quienes hoy día hablamos, quienes hoy día nos escucharon, porque en el momento, como se dice, de los que hubo, en el momento de los que hubo, ahí es cuando nosotros tenemos que recordar estas palabras y quizás con nuestra debilidad dejar a un lado nuestra opinión, tomar la voluntad de Dios
y comprobarla como buena, pero eso nunca va a pasar si nosotros no soltamos primero la nuestra. Que Dios nos pueda ayudar a todos. Hermano Daniel, por favor, te pido que nos dirijas en oración para poder terminar el programa de hoy y despedirnos, por favor, hermano. Amén. Antes de la oración, muchas veces somos, para los que somos padres, es un poco más, y el Señor a mí por lo menos me habla con eso. Cuando yo corrijo a mi hijo, yo le digo, hijo, esto no, por esto y esto. Y el Señor me dice, cuando yo te lo digo a ti, cuando yo te lo hablo a ti, ¿tú lo haces? Entonces, es corregir a mi hijo, me gusta corregirlo, porque él aprende, pero la reacción de él no me gusta. El Señor nos corrige porque nos quiere perfeccionar, pero a veces nosotros somos los que no queremos dejarnos moldear. Debemos abrir nuestros corazones y ser obedientes al Señor. Y así podemos tener una mayor comunión con Él. Señor, hemos entregado, Señor, lo que tú nos has puesto, Señor, para que impartamos. Hemos dado testimonio, Señor, hemos dado, Padre, lo mejor que hemos podido, Señor, para ti. Esperamos, Señor, que esto, Señor, suba con un olor grato, Señor, para ti, Padre. Señor, esperamos, Padre, que todo lo que hemos entregado, Señor, sea un sacrificio para ti, Señor, sea un hacer, Señor, un entregar la palabra, Señor, con gozo, Señor. Y también, Padre, queremos, Señor, que el que está recibiendo, Señor, lo reciba, Padre, con anhelo, Señor, de aprender de ti, Señor, de recibir cada día más, Señor. Padre, del querer practicarlo, Señor, el tener la disposición de practicar de tu palabra, Señor. Porque el Evangelio, Señor, se vive del leerlo, Señor, del practicarlo. Y que en el momento, Señor, de la prueba, ahí el Espíritu Santo nos traiga, Señor, esa palabra, Señor, que hemos escuchado y poder siempre, Señor, pensar en tu palabra, en lo que tú nos has dicho, en lo que tú nos has hablado, Señor. Padre, ayúdanos cada día, Señor, a cuando tú nos hablas, Señor, identificar tu voz, Señor, esa voz clara y perfecta, Señor, y no que se nos tapen los oídos, Señor, y nos fuéramos a otro lado, Señor. Señor, queremos, Señor, que todo esto, Padre, lo recibas, Señor. Padre, lo recibas porque es necesario, Señor, entregarte todo y despojarnos de todo, Señor. Padre, cubro a mi hermano Miguel, Señor, a mi hermano Rodrigo y a mí también, Señor. Me cubro con tu sangre poderosa, Señor, porque es necesario, Señor. Cuando entregamos tu palabra, Señor, el enemigo muchas veces quiere venir a atormentarnos, Señor. Cubrimos a nuestras familias, Señor, cubrimos a la congregación de Talca, Señor San Clemente o a la Ñe, Padre. Señor, y que el que está oyendo, Señor, también pueda unírsenos, Señor, para que conozca, Señor, y también integrarlo a esta hermosa familia, Señor, que es una familia en conjunto contigo, Padre bendito. Señor, te damos gloria, Señor, te damos gracia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Queridos amigos, hermanos, fue un gusto para nosotros el estar con ustedes en este día. Nos despedimos cordialmente a la distancia y no tan distancia. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, hermanos. Bendición. Dios les bendiga. Nacimos para ser valientes.